tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este viernes 14 de noviembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Estados Unidos anuncia el inicio de la operación Lanza del Sur en el Caribe. Un experto en inteligencia militar nos explica qué significa esto en la lucha contra el narcoterrorismo en la región. Y el presidente Trump pide al Departamento de Justicia investigar los vínculos de Jeffrey Epstein con varios demócratas de alto perfil y ciertos bancos. Además, investigan presuntas irregularidades en el programa SNAP. Miles de personas reportadas como fallecidas podrían estar recibiendo estos fondos del gobierno. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Estados Unidos anunció el inicio de la operación Lanza del Sur para seguir combatiendo al narcoterrorismo en el Caribe. El Departamento de Guerra dio a conocer las primeras imágenes del portaaviones Gerald Ford en el área de influencia del Comando Sur. Juan Esteban Silva nos tiene el reporte desde la Casa Blanca. Hola Karina, ¿qué tal? Los saludo desde Washington. Pues mucha atención porque el secretario de Guerra, Pete Hegseth, está confirmando el inicio de la operación Lanza del Sur o Southern Spear. Una operación básicamente en contra del narcotráfico que busca garantizar la seguridad de los Estados Unidos, pero muy enfocada en esa área de influencia del Comando Sur, por supuesto con el objetivo de defender el territorio estadounidense, sacar a los narcoterroristas del hemisferio y detener las drogas que están matando a los Estados Unidos. Justamente el secretario de Guerra cita de alguna manera lo que también ha dicho un hombre muy cercano al presidente de los Estados Unidos, el senador Lindsey Graham, quien habla de un califato, imagínense ustedes, un grupo entre Venezuela, Colombia y Cuba que están propiciando de alguna manera esa actividad ilícita del narcotráfico y el flujo de drogas hacia los Estados Unidos. A propósito del secretario de Guerra, esto lo que ha dicho en la instalación del nuevo letrero del Departamento de Guerra. No solamente se está volviendo al nombre original, sino que ha dicho el secretario de Guerra, el enfoque va a ser ese, el que siempre ha tenido Estados Unidos, ganar las guerras. There we go. Thank you very much. So the previous sign, Department of Defense, from what I'm told, was here for 76 years. And that's a long time. 76 years is a long time. But when you think of the length of our republic, 250 years, the original name of this department was the Department of War. George Washington saw it as the Department of War, all the way until World War II. And so when this building was built after World War II and the sign went up, it's the Department of Defense. It's the sign that I walked past on my first day, that foreign leaders walk past. It's the first thing you see. And we wanted to replace this because we want everyone that comes through this door to know that we're deadly serious about the name change of this. Ahora bien, en este caso, el Gerald Ford, por ejemplo, es un claro ejemplo de ese despliegue impactante que está teniendo Estados Unidos en aguas internacionales. Miren ustedes las imágenes que se conocen. Está en el océano, en este momento, Atlántico, está a punto de llegar al Mar Caribe en los próximos días y se trata del portaaviones más poderoso que tiene los Estados Unidos, sino tal vez en el mundo entero, con la capacidad de llevar más de 75 aviones. Así que el despliegue en el hemisferio occidental sigue, la Casa Blanca sigue evaluando cuál será el siguiente paso. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y para hablar de lo que representa la Operación Lanza del Sur en términos de estrategia militar, está con nosotros Jesús Romero, excomandante de Inteligencia Naval de los Estados Unidos. Bienvenido, Jesús, de nueva cuenta Voz News. Llama la atención que justo ahora que ha llegado el portaaviones Gerald Ford al área de combate al narcoterrorismo, se da nombre a un operativo, Lanza del Sur. ¿Significa esto que comienza ya otra fase en esta estrategia militar por parte de Estados Unidos? Bueno, no necesariamente, porque los Estados Unidos, la fuerza de tarea conjunta todavía sigue en una fase de operaciones. El arribo del portaaviones USS Gerald Ford se incorpora a las operaciones en el Teatro del Caribe y justamente unas horas luego de el portaaviones llegar al Teatro del Caribe, el Pentágono informa y publica de que ahora hay una operación, la cual se llama Lanza del Sur. Esto es normal en todo teatro de operación. Nombre de operaciones es muy común.
por ejemplo, lo que era la operación Tormenta del Desierto, o la operación Escudo del Desierto, como en inglés se conoce como Operation Joint Endeavor y Operation Decisive Force. Estos son nombres de operaciones que conjuntamente se les ponen a el esfuerzo militar por muchas razones. En este particular, creo que existe un común denominador por el hecho de que se llama Lanza del Sur. Es un nombre de una operación que es bastante agresivo, posiblemente refleja las operaciones quirúrgicas letales que ya se han llevado a cabo y es muy posible que tenga y refleje un significado para con el Cartel de los Soles. En ese sentido, Jesús, vemos las imágenes que ha dado a conocer el Departamento de Guerra, son imponentes. No solamente llega este portaaviones, sino que viene acompañado. ¿Nos puedes explicar en qué consiste este grupo de ataque que acompaña al Gerald Ford? Sí, este es un poco diferente porque está el Gerald Ford con toda su fuerza de batalla, con todo su grupo de batalla y refleja la presencia de cruceros, por lo que puedo ver. También refleja el poder que tiene a bordo del portaavión, que son los escuadrones de F-18, el escuadrón de E-2C, que es literalmente un AWACS o tiene la capacidad de un AWACS, pero más pequeño para poder ser más cómodo a bordo del portaavión. Y lo que a mí me llama la atención es el componente aéreo que está acompañando este grupo de batalla. En el aire vimos una serie de aviones F-18, posiblemente otros pares de aviones, pero lo que vemos que no es común ver en este tipo de imágenes es la presencia de un B-52. Eso no es normal. Eso es un mensaje para el Cartel de los Soles que debajo del sol caribeño ahora hay un poder de fuego imponente, nunca antes visto en el Caribe, y de hecho en muchas partes alrededor del mundo no se ha visto una fuerza de este tamaño. Y justo sobre eso quiero abordarlo contigo, porque muchos han criticado a Estados Unidos diciendo que ya ha sido demasiado despliegue para nada en concreto más allá de lo que ha ocurrido con las narcolanchas. Pero en tu experiencia militar, ¿es normal ver este tipo de actividades que hemos visto en el pasado, en los últimos días? Por ejemplo, aviones sobrevolando muy cerca de las costas venezolanas, sin que nada suceda todavía. ¿Es esto normal antes de que se den operaciones más contundentes? ¿Y qué podría significar, como tú lo dices, que en este caso esté incluso un B-52? Bueno, creo que tenemos que precisar y conceptualizar qué es lo que está ocurriendo. Esta es la primera vez que los Estados Unidos presenta una guerra total contra el narcotráfico y los efectos que tiene contra la ciudadanía y la seguridad norteamericana. Lo que estamos viendo es la primera vez en la historia de que esto ocurre. Y en mi opinión, esto faltaba y era algo que iba a suceder en algún momento. Y yo estoy muy feliz de ver que está sucediendo ahora. Porque el flujo del narcotráfico no solamente daña la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero para darte un ejemplo, durante la guerra de Vietnam, Karina, murieron 58,000 soldados norteamericanos. Y luego en las otras guerras, después de la guerra de Vietnam, hemos tenido pérdidas relativamente bajas. Lo que sí es importante de destacar que el narcotráfico se ha llevado víctimas norteamericanas a números de los cientos de miles. Y hay muchos críticos quienes dicen que, bueno, el narcotráfico es una guerrita que no tiene mucha importancia, pero en mi opinión, cuando mueren cientos de miles de norteamericanos, hay que ponerle atención y tenemos que contrarrestar esta amenaza. Y es lo que está haciendo esta administración. Jesús, lo que muchos se preguntan, ¿el operativo Lanza del Sur incluye y va a incluir operaciones en suelo venezolano? ¿Y cuáles podrían ser los retos para las fuerzas estadounidenses? Bueno, yo estoy seguro de que aquí van a haber operaciones de las cuales nunca hemos visto y simplemente la evidencia está enfrente de nuestros ojos. Cuando vemos el imponente despliegue norteamericano en el Teatro del Caribe,
obviamente obedece a un plan y a una estrategia. Debajo de la estrategia de defensa norteamericana del 2025 se refleja que la prioridad ahora es la protección y la seguridad de los Estados Unidos, y se refleja en la manera imponente que tiene en el despliegue en el Caribe. Ahora el presidente Trump y su administración tienen todo lo que necesitan para llevar a cabo cualquier tipo de acción, incluyendo una campaña aérea, si es necesario, contra el cartel de los soles en Venezuela. Jesús, en un operativo de estas características y de esta magnitud, ¿cuál podría ser el objetivo que se les dé a las tropas, que se les ponga en mente? Es decir, hay un hombre identificado como el líder de un narcocartel con cargos graves en cortes estadounidenses, por el que se ofrecen $50 millones. ¿Se les instruye a las tropas buscarlo, capturarlo y traerlo ante la justicia, o simplemente crees que se buscaría eliminarlo como se ha hecho con las narcolanchas? Bueno, yo desconozco la lista de objetivos que pudiese tener los Estados Unidos en este momento, pero debajo de mi experiencia, luego de haber participado en varias campañas de combate, yo voy a especular un poco. Yo creo que en la doctrina norteamericana lo que tienen listo es posiblemente una serie de blancos que constituyen o pudiesen constituir una amenaza para las fuerzas que están desplegadas en el Caribe. También incluye posiblemente objetivos como el comando y control, que sería, y incluye también a los civiles quienes sean parte, miembros o socios relacionados con el cartel de los soles. Eso quiere decir, Karina, que la institución militar puede pasar a ser un blanco legal para los objetivos de la administración del presidente Trump. Aquí pudiésemos ver instituciones militares, centros de comando y control y comunicación, las baterías antiaéreas, tanques, tanquetas, bases militares. Definitivamente que los blancos que estarían tratando de neutralizar al principio de cualquier tipo de acción sería cualquier cosa que pueda despegar y ser una amenaza contra los americanos. Y los otros es de tratar de neutralizar cualquier tipo de batería aérea o armamento que tuviese algún tipo de alcance que le pudiese hacer daño a las tropas norteamericanas. Pues por supuesto que nosotros seguimos atentos a este operativo. Queremos agradecerte como siempre el guiarnos de la mano, el tratar de interpretar y entender mejor lo que está sucediendo en esta importante estrategia. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Jesús Romero. Gracias, Karina, muy amable. En otros temas, el Departamento de Justicia interpuso una demanda contra el gobernador de California, Gavin Newsom, por la polémica redistribución de distritos electorales antes de las elecciones de mitad de mandato. Según abogados de la División de Derechos Civiles, el Estado usó la raza como pretexto para favorecer a los demócratas en respuesta a la redistribución republicana en Texas. La denuncia señala que se priorizó la creación de un distrito con mayoría latina, lo que podría alterar 5 escaños republicanos. La medida, conocida como Proposición 50, fue aprobada en las urnas y permite a la legislatura rediseñar los mapas. Newsom defendió la iniciativa como una respuesta a lo que califica como un intento de manipulación electoral por parte de Trump. Mientras tanto, la Corte Suprema revisa la constitucionalidad de estas prácticas en un caso paralelo sobre Luisiana. En más información, el presidente Trump solicitó al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen los presuntos vínculos entre Jeffrey Epstein y figuras prominentes del Partido Demócrata, como el expresidente Bill Clinton. Vanessa Vallejo nos cuenta los últimos desarrollos en el tema Epstein. Demócratas y republicanos continúan teniendo fuertes discusiones sobre cómo manejar los archivos del caso Epstein. Hoy el presidente Donald Trump le ha pedido públicamente al Departamento de Justicia y al FBI que investigue a figuras muy reconocidas del Partido Demócrata para saber cuál era su relación con Jeffrey Epstein. En su red social Truth, el presidente ha dicho lo siguiente: pediré a la fiscal general Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan, Chase y otras personas e instituciones para determinar qué estaba pasando entre ellos y Jeffrey Epstein.
Recordemos que Larry Summers fue secretario del Tesoro durante la administración Clinton y tuvo contactos sociales y profesionales con Epstein. Reid Hoffman es un empresario, cofundador de LinkedIn y figura influyente en Silicon Valley y ha sido mencionado por haber tenido relaciones profesionales con Epstein años atrás. Mientras tanto, en el Congreso, la Epstein Files Transparency Act se someterá a votación en el Pleno de la Cámara de Representantes la próxima semana, esto tras alcanzar las 218 firmas necesarias para una petición de descarga. La petición fue impulsada por los representantes Ro Khanna, demócrata por California, y Thomas Massie, republicano de Kentucky, y exige que el Departamento de Justicia publique todos los documentos no clasificados que estén en su poder relacionados con Jeffrey Epstein y su red. Veamos un fragmento de una entrevista de ABC donde le preguntan al representante Massie por qué cree que el presidente Trump no apoya esta petición presentada por él. I think it's going to be embarrassing to some of the billionaires, some of the donors who are politically connected to his campaign. I also think Democrats are going to be implicated in this, Democrat donors. And when you get to the billionaire level, a lot of these folks give to both parties anyway. Pues los republicanos han dicho que el partido ha hecho muchísimo más que los demócratas por dar claridad en este tema. Veamos, por ejemplo, al speaker Mike Johnson hablando de lo que el Congreso ha hecho hasta ahora al respecto. The discharge petition is not only reckless, it is also a totally moot point. The Oversight Committee has been working, as you all know, around the clock, working on this. And you have some of the toughest members of Congress on the Republican and Democrat side who are working in bipartisan fashion to go through and release those files. As we stand here tonight, I think we're up to over 50,000 pages of records that are out in the open. You can go online tonight if you're at home and go through it yourself. Los republicanos además insisten en que durante 4 años de administración Biden los demócratas no hicieron nada al respecto. Por ahora resta ver si la próxima semana esta petición efectivamente pasa en la Cámara de Representantes y luego llegaría al Senado, donde de ser aprobada, pues luego llegaría al escritorio del presidente Donald Trump. Gracias, Vanessa. Y dan a conocer preocupantes irregularidades en el programa SNAP. Escuche esto, cerca de 186,000 personas fallecidas seguirían recibiendo estampillas de comida, esto de acuerdo a datos de 29 estados, en su mayoría republicanos, y 500,000 de beneficiarios estarían recibiendo pagos duplicados. Así lo reveló la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins. La funcionaria subrayó que estos datos son solo parte del panorama y que al acceder a los registros de los estados demócratas podrían descubrirse cifras aún más alarmantes. Rollins afirmó que esta información será clave para reconstruir el programa, asegurando que los recursos lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan. Así nos vamos a la pausa comercial. El Comité del Premio Nobel de la Paz anuncia que María Corina Machado sí irá a Oslo el próximo 10 de diciembre a recibir su premio personalmente. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz este año, dejó claro que viajará a Oslo para recibir el premio el próximo 10 de diciembre. Esto según declaró hoy el Comité Nobel noruego. Ella misma ha dejado claro que vendrá. Al mismo tiempo hay que destacar que es un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio, dijo a la televisión pública noruega el líder del Comité Nobel, quien agregó que espera que se garantice la seguridad de Machado y que pueda llegar a Noruega, pero también que pueda regresar y continuar el importante trabajo en Venezuela. Machado declaró en octubre a un diario noruego que para poder viajar a este país nórdico, Venezuela debía ser libre y dijo que mientras Nicolás Maduro estuviese en el poder, no podría dejar el lugar en el que se encuentra por motivos de seguridad.
El nuevo presidente de Bolivia, el centro derechista Rodrigo Paz, expresó que la izquierda que gobernó por 20 años le dejó un estado convertido en una cloaca de dimensiones extraordinarias. Escuchemos parte de sus palabras. Quiero decir con el dolor personal, esto es una cloaca. Es una cloaca de dimensiones extraordinarias. Lo que nos han dejado no tiene ni el valor de llamarlo estado tranca. Realmente por donde entramos, ministerios, instituciones. Paz, un economista de 58 años, asumió el poder el sábado. Durante su campaña electoral calificó la excesiva burocracia boliviana como un estado tranca, en alusión a lo que denunciaba como ineficiencia, altos gastos y trabas para la actividad económica. El nuevo gobierno ya ha anunciado auditorías sobre importantes empresas públicas por presunta corrupción. Y este viernes Rusia mató a 6 civiles durante bombardeos en zonas residenciales de Kiev, según informaron las autoridades de Ucrania, cuyo presidente denunció un ataque abominable contra civiles. Horas después de estos ataques, las autoridades ucranianas reportaron que un dron ruso impactó en un mercado en el sur del país, causando la muerte de 2 personas. El bombardeo sobre Kiev fue uno de los más intensos desde que Rusia lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, con daños registrados en gran parte de los distritos de la capital. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció un ataque calculado con el objetivo de causar el mayor daño posible a la población y las infraestructuras civiles. Y un autobús atropelló y mató a varias personas la tarde de este viernes al embestir contra un grupo que esperaba en una parada del centro de Estocolmo y también dejó varios heridos, así lo anunció la policía sueca. Según imágenes de los medios suecos, varios autos de policía y ambulancias fueron desplegados al lugar del incidente con equipos de rescate agachados bajo la parte inferior del autobús de 2 pisos, aparentemente ayudando a personas atrapadas debajo. La portavoz de la policía, Naida Norton, dijo a la agencia AFP que por el momento se desconocía la causa de este accidente. Las autoridades agregaron que el conductor del autobús había sido arrestado y ya se ha abierto una investigación por homicidio involuntario como procedimiento de rutina. Y si le gusta el contenido que creamos para ustedes aquí en Voz News, lo invitamos a que vaya a nuestro canal de YouTube ahora mismo, @VozMedia, y se suscriba, es gratis, active la campanita para que reciba todas las notificaciones de todas las entrevistas, podcasts y por supuesto el noticiero Voz News, y no se pierda así todo el trabajo que realizamos para ustedes. Recuerde que su apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Vamos a más información. La economía china enfrenta un momento crítico. En octubre, la producción industrial y las ventas minoristas crecieron al ritmo más débil en más de un año. Según expertos financieros, esto refleja la presión que sufren los responsables económicos para reactivar una economía de 19 billones de dólares. La guerra comercial con Estados Unidos, liderada por el presidente Donald Trump, ha expuesto la fuerte dependencia de China del mercado norteamericano. Durante décadas, Pekín ha recurrido al gasto público y a la expansión industrial para sostener el crecimiento, pero los datos recientes muestran que ese modelo se agota. La construcción de más infraestructura ya no basta y los indicadores del viernes refuerzan la urgencia de reformas estructurales más profundas. Y el gobierno suizo anunció hoy que Estados Unidos aceptó reducir los aranceles a sus productos del 39 al 15%. Además, las empresas suizas se comprometieron a invertir $200 mil millones en Estados Unidos de aquí a finales de 2028 en el marco del acuerdo alcanzado con Washington. Estas inversiones también incluyen elementos destinados a reforzar la formación profesional. Responsables y empresarios suizos habían multiplicado los contactos con las autoridades estadounidenses en los últimos días para intentar influir en la posición de Washington sobre los derechos de aduana. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Hoy hay titulares que analizar, pero también aplausos y abucheos. Ya viene el panel de Voz News. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés.
informamos, Estados Unidos anunció el inicio de la operación Lanza del Sur para seguir combatiendo el narcoterrorismo en el Caribe. Al mismo tiempo, el Departamento de Guerra da a conocer las primeras imágenes del portaaviones Gerald Ford en el área de influencia del Comando Sur. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Andrés Guilarte, encuestador y analista político. Bienvenidos y bueno, comenzamos con este tema. Analistas dicen que la designación de este nombre a la operación marca un punto de inflexión en la estrategia de Trump contra el narcoterrorismo en la región. ¿Cuál es tu visión de ello? Comienzo contigo, Alfonso. La verdad es que no sé, aquí hemos visto tantos puntos de inflexión que realmente no me atrevo a opinar. Mira, aparentemente Hegseth se reunió con el presidente y el liderato militar. Se reunió con el presidente el miércoles y aparentemente le dieron opciones en la lucha en contra del narcotráfico, que incluyen aparentemente ataques terrestres en Venezuela, pero aparentemente una decisión todavía no se ha tomado. A raíz de eso, el día después es que Hegseth postea este mensaje en las redes sociales. Se le han hecho preguntas al Departamento de Defensa y ellos sencillamente refieren a los periodistas al mensaje. El mensaje es contundente porque no es solo defender Estados Unidos, sino es remover a los carteles del hemisferio occidental. Esas son palabras mayores. Entonces, ¿quiere decir que están ya por atacar? Yo espero que sí, pero no estoy seguro, porque después escuchamos otros reportajes la semana pasada que piensan que quizás no tienen la autoridad legal para hacerlo. No sé, yo creo que es algo esperanzador, pero, ¿verdad? Creo que he llegado a concluir que creeré cuando vea los ataques, ¿no? Andrés, bueno, como lo menciona Alfonso, creo que hay gente que de alguna manera no sabe qué pensar ante este despliegue. Sin duda alguna, el que se dé nombre a un operativo como tal, si lo comparamos con otras operaciones militares por parte de Estados Unidos, realmente tiene un significado y los analistas lo ven de esta manera. ¿Cómo lo ves tú y si crees que pronto se verán acciones terrestres en contra del narcorrégimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Bueno, Karina, yo no quisiera compartir el escepticismo que tiene Alfonso, pero aquí hay dos cosas que tener en cuenta. Una, que es la presencia del FOR en el Caribe, primero que nada, es una herramienta de disuasión. O sea, si vamos a asumir que la mera presencia ya implica que va a cambiar absolutamente todo, pues entonces ahí hay que hacer lógicamente la pregunta, ¿dónde estaba el FOR antes de ir al Caribe? Pues estaba en el Mediterráneo. ¿Y por qué está en el Mediterráneo? Como una herramienta de disuasión por el tema que está ocurriendo en el Medio Oriente y porque también tenía su influencia en lo que era la región de Rusia, ¿no? En la zona de influencia de Rusia. Si el foro amanece mañana en Taiwán, ¿vamos a decir que va a cambiar todo? No, es una herramienta de disuasión. Aquí la pregunta es ¿qué se va a disuadir? La intención es, por supuesto, que es lo que hemos visto en toda la campaña en los últimos meses, es que ocurra principalmente algo dentro de Venezuela, que es lo que ha dicho muchas veces no solamente miembros de la administración en diferentes formas, sino también miembros de la administración de forma anónima a muchísimas personas y también muchísimos analistas, en los cuales yo me asumo, de que aquí la intención es que ocurra algo dentro de Venezuela, de que miembros del régimen se salgan de la línea y hagan algo. Pero si no ocurre eso, estoy en la misma línea que Alfonso. Espero que pronto veamos un ataque, porque si no, imagínate. Mira, cuando Bush ocurrió la operación Just Cause en Panamá, realmente no pasaron 3, 4, 5 meses diciendo que vamos a hacer esto y después lo otro, y 50 discursos y medios de show, y que venía esto, ocurre y ocurrió y se acabó. Aquí estamos hablando de que le estamos dando la intención al chavismo de que se presten para el show también, porque cada vez más, a pesar de que el chavismo no tiene ningún tipo de apoyo significativo dentro del país, si se sigue simplemente sin terminar de decapitar al liderazgo del chavismo, pues entonces ¿hasta dónde vamos a llegar? Cada semana nos dicen que ahora sí va a pasar esto, de que, bueno, hasta Karina, hace poco nos habían dicho que es que cuando se estaba beatificando, canonizando a José Gregorio Hernández, que iba a ocurrir el mismo día, que bueno, que José Gregorio era el hombre de que esto iba a ocurrir, no ocurrió. Y yo soy como muchos venezolanos de que esto no es que tenía que ocurrir ahora, tenía que ocurrir hace años. Y si no ocurre mañana, pues muy mal, porque lo hemos visto hace poco en España, hacer un operativo contra el Tren de Aragua, allí que ya tiene presencia en Europa. ¿Hasta cuándo vamos a permitir de que el chavismo haga lo que le dé la gana? Dejémonos de estar anunciando cosas que cuando se ocurre una operación de verdad, se anuncia al día después de que los tiros se sacan. Por supuesto, yo creo que es bastante comprensible esta postura, sobre todo como cuando tú lo mencionas, se lleva esperando
no un año, no dos, no tres, prácticamente décadas, muchos han estado esperando que algo suceda en este tema. Por el otro lado, no es algo tan fácil de hacer por todo lo que implica. Llama la atención que el día de hoy el Comité del Premio Nobel de la Paz asegura que María Corina Machado dijo que estará presente para recibir el premio el 10 de diciembre, que irá personalmente. Ellos dicen, ella misma ha dejado claro que vendrá. Al mismo tiempo hay que destacar que es un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio. Estas declaraciones las dieron a la televisión noruega el líder del Comité del Nobel, quien agregó que espera que se garantice la seguridad de Machado y que pueda llegar a Noruega, pero también que pueda regresar y continuar con el importante trabajo en Venezuela. Por otra parte, María Corina había dicho en declaraciones en octubre que mientras Maduro estuviese en Venezuela, ella no podría salir por cuestiones de seguridad. Así que, ¿cómo interpretar todo esto y cómo lo ves tú, Vanessa? Pues no sabemos, todo es un misterio. Mi teoría es que ella simplemente está apostando a la, digamos, a la estrategia que han utilizado, digamos, por ejemplo, los congresistas de la Florida, de decir que ya viene, que ya va a pasar, y a decir que ya está pasando en realidad, que creo que esa es la retórica, que ya está pasando. Mi teoría es que ella está apuntando a eso, a presionar de esa forma, que eso causa, digamos, incluso molestia en algunos o decepción en algunos cuando no ocurren las cosas, pues sí, pero pues yo en realidad no despreciaría esa estrategia, porque si en este momento estamos en el momento, digamos, más cercano, en el que más hemos visto una administración de pronto hacer algo o intentar hacer algo, es gracias a ese tipo de estrategias que ha utilizado ella. Entonces, y una pregunta en torno a eso, discúlpame que te interrumpa, Vanessa. ¿Podría Estados Unidos tomar la decisión de recibir las consecuencias o vivir con las consecuencias de tener un despliegue de esta magnitud sin que se cumpla el objetivo principal que tanto se ha dado a conocer? Creo que eso también es importante, ¿no? Por una parte, no ha sucedido hasta ahorita, pero conociendo a esta administración, ¿cuáles serían esas consecuencias? El hacer un despliegue de este tamaño y que de pronto no suceda lo que todo el mundo estaba esperando que sucediese. ¿Qué implicaciones tendría esto para Estados Unidos? ¿Y tú crees que esta administración estaría dispuesta a pagar ese precio? Yo creo que sí, es decir, hay gente que lo ve como algo muy grave, como que Estados Unidos quedaría en ridículo, pero yo no lo veo tan así. Es decir, tenemos una administración, de pronto para una administración normal pudiera ser un ridículo de dimensiones mayores, pero aquí yo creo que con el presidente Trump se pasa la página muy rápido, que escándalo tras escándalo, problema tras problema. Pueden decir, bueno, ya dejamos de recibir droga por el Pacífico, por el Caribe, o disminuyó en tanto por ciento, se cumplió el objetivo y se pasa a la página. Y nos vamos a concentrar aquí adentro y la inflación y lo que sea. Es decir, yo no veo ese, digamos, ese costo tan alto para la administración. Interesante. El punto sí es que, digamos que para no terminar el segmento siendo tan pesimistas como mis dos compañeros, yo sí creo que el hecho de ponerle nombre a la operación y de que el secretario de Guerra diga que se va, abro comillas, a expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio, yo sí le digo a la gente que tenga esperanza, porque pues creo que no habría necesidad de hacer esto. Pero creo que hay que distinguir entre el costo político en los Estados Unidos y la reputación de Estados Unidos a nivel internacional. Yo estoy de acuerdo que el costo político sería mínimo. Es una realidad. Para la mayoría de los americanos, el tema de Venezuela no es una prioridad. Pero yo sí creo que si no se hace nada a estas alturas, la administración perdería credibilidad, los Estados Unidos perderían credibilidad a nivel internacional, porque es que realmente ya han generado una serie de expectativas, prácticamente se han comprometido básicamente en hacer algo, y si al final no lo hacen, pues yo creo que eso decepcionaría a muchas personas y confundiría a mucha gente también, Claro. En cuanto a la credibilidad y las intenciones de la administración. Por supuesto, y esto podría de alguna manera fortalecer a los enemigos de Estados Unidos, ¿no? Quizá también. Vámonos rápidamente al siguiente tema. El presidente Trump le ha pedido al Departamento de Justicia investigar los vínculos de Jeffrey Epstein con varios demócratas de alto perfil, como el expresidente Bill Clinton y ciertos bancos.
Alfonso, ¿está reaccionando el presidente Trump a los emails dados a conocer por los demócratas que pretenden relacionarlo con este caso? Totalmente, totalmente. Esto es un show, pero para aclarar, porque yo sé que Vanessa va a tratar de tergiversar mis palabras. Esto es algo muy serio, lo que hizo Epstein, toda esta red de tráfico de menores que han sido abusados, es algo muy, muy serio. Mi argumento es que yo dudo seriamente que en los documentos que tiene el Departamento de Justicia, en el expediente del Departamento de Justicia, exista un smoking gun, haya una evidencia contundente que implique a Donald Trump o a otras personas, porque si lo hubiera, y esos casos se hubieran radicado hace tiempo, eso sería un escándalo. Por eso no creo que aquí hay nada nuevo. Hay una investigación del Comité de Oversight, del Comité de Supervisión, que ha estado recibiendo documentos de ese expediente. También ha recibido documentos del estate de Jeffrey Epstein. Algunos, como vimos, fueron filtrados ayer, pero aquí no hay nada nuevo. Esto es todo para hacerle daño al presidente Trump. Todas estas alegaciones, estas filtraciones selectivas de documentos que no demuestran nada. Pues el presidente reacciona diciendo, bueno, pues si me quieren atacar a mí, pues hagamos una investigación de Bill Clinton y de otros, ¿verdad? Que definitivamente estuvieron en la isla o que han sido implicados por diversas personas. Entonces me parece que la reacción es contundente, porque los demócratas no hablaban de Bill Clinton. Tuvimos una administración Obama, una administración Biden, durante la cual los demócratas no hablaron de Epstein. Claro. Ahora de pronto quieren hablar de Epstein y, claro, no son capaces de demostrar ninguna evidencia que realmente implica al presidente en actividad criminal. O sea que yo creo que la reacción está bien, pero nuevamente claro, aquí no va a surgir nada. Esto es todo pura política. Ahora, la Cámara de Representantes va a someter a votación la propuesta Epstein Files Transparency Act. ¿De qué se trata esta propuesta, Vanessa? Bueno, pues la idea es como revelar todos los documentos que tiene el Departamento de Justicia que no son clasificados. Ahora, el asunto aquí es que yo sí creo que por lo menos en materia de comunicaciones la administración Trump lo está haciendo mal. Porque imaginémonos, yo creo que esto va a ser un gran problema por lo menos en materia de comunicaciones para esta administración. Esta es una petición que se hace, la hacen el congresista Ro Khanna, que es demócrata, y Thomas Massie, republicano, ¿no? Consiguió los votos necesarios para la petición de descargo, los 218 votos, entonces ahorita pasa al Pleno de la Cámara la siguiente semana, que al parecer tiene los votos para pasar al Senado. En el Senado no se sabe, pero supongamos el caso más grave en materia de comunicación, supongamos que pase en el Senado y llegue al escritorio del presidente Trump, seguramente va a utilizar su poder de veto para no sacarlo y va a ser un escándalo y los demócratas van a decir que esa es la prueba que el presidente Trump hizo y deshizo porque no quiso firmar eso. Supongamos que no pase en el Senado porque algunos republicanos o la mayoría de los republicanos no la apoyan, entonces va a ser de nuevo el escándalo de los demócratas diciendo que los republicanos no la quieren apoyar. Y sí es cierto que tenemos voces como el speaker Mike Johnson diciendo que ha habido intención de parte de los republicanos, que está toda esta investigación del Comité de Supervisión, que de hecho hace 2 días publicaron no sé cuántas cientos de páginas y que la gente puede ir a verlas. Pero creo que la voz que se está escuchando o el escándalo, tal vez porque la acusación escandalosa, es la de los demócratas. Entonces creo que ese post del presidente Trump diciendo que ahora vamos a investigar solo a las figuras demócratas tampoco colabora mucho. Creo que no se está manejando bien el asunto. Por supuesto. Ahora, aquí creo que en torno a este caso es una cuestión más allá de, hablando de una cuestión, por supuesto, de justicia, que evidentemente es importantísimo, también es una cuestión de percepción y de cómo lo manejan los diversos partidos políticos. Andrés, como lo decía Alfonso, los demócratas este tema no les importó durante Obama, no les importó durante Biden, ahora parece ser el tema más importante para ellos. La pregunta es, ¿por qué de pronto se convirtió en un tema tan relevante para los demócratas y qué impacto puede tener este tema de cara a las elecciones de medio término? No, Karina, la razón por la que se convirtió en un tema tan importante para los demócratas es porque nosotros los republicanos pasamos todo el 2024 diciendo que apenas llegáramos al poder íbamos a sacar todo y ya estamos por 2025 finales, no hemos sacado nada. O sea, esto nos lo creamos nosotros mismos.
Aquí es donde está el problema. No podemos pasar todo un año diciendo de que es los demócratas, lo han escondido, y cuando llegamos al poder se hace aquel show que se hizo en la Casa Blanca donde fueron unos influencers y sacaron unos beans y dijeron, bueno, es que aquí está la primera fase y no se supo absolutamente más nada después de eso. La misma retórica que hemos usado contra los demócratas, que es cierta, que son unos hipócritas, que son mentirosos, no podemos nosotros simplemente buscar el otro lado. Estoy de acuerdo con Vanessa. Esto es un tema comunicacional grave. ¿Por qué? Porque cuando hemos visto en encuesta tras encuesta tras encuesta, el mismo presidente Trump lo dijo en su momento, él puede salir en la Fifth Avenue, dar un tiro a alguien y no le va a pasar nada. Eso fueron palabras de él. Y es cierto, si nunca casi ningún tema le hace daño, excepto este, que sí le hace daño a republicanos. Sobre todo republicanos tanto MAGA, que ahora sí estamos viendo una división dentro del partido en cuanto a personas que, por ejemplo, siguen muchísimo a Tucker Carlson y a otro tipo de personas, y a los otros que son un poco más hacia lo que es Trump, que es una división que se han creado últimamente. ¿Qué deberían de hacer, en tu opinión, Andrés? ¿Qué deberían de hacer para minimizar el impacto de esto? Y con eso nos vamos a la pausa. Pues que hay que sacar todo. Si nosotros tenemos el Departamento de Justicia, aquí se saca todo. Correo, texto, humo o papel que lo sacó una paloma. Aquí se saca todo y que caiga quien caiga. Punto. Así es que se mata esto de raíz, porque es lo que dijo el presidente Trump y lo que dijo el partido. El problema es que no va a caer nadie, y los republicanos, yo estoy de acuerdo que esto lo crearon o ciertos republicanos y ciertos influencers. Esos influencers van a quedar como ridículos y los republicanos van a quedar como ridículos porque aquí no va a haber ninguna evidencia. Con eso... Alfonso, pero aquí está el tema rapidito. Que al final del día, como dijo Vanessa, ¿qué pasa si llega al presidente y no se firma? O incluso en el Senado, porque si no pasa el Senado es porque el partido no quiere que pase. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo entiendo, pero honestamente yo no creo que este tema tenga tanta importancia para los votantes como otros temas. Yo creo que es un tema sí que llama la atención de los medios, etcétera, se habla, son ataques, pero al final yo no creo que esto sea algo tan decisivo que vaya a tener un impacto enorme cara a las elecciones de mitad de término. Eso habrá que verse. Bueno, Andrés lo ve en las encuestas, es un tema relevante para muchos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, como dice Andrés, ¿no? Quizá sacarlo todo y si la gente ve que no hay nada, pues no hay nada, pero al menos se sacó todo como se prometió. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de votos. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. El Departamento de Justicia presentó una demanda contra California por el plan de redistribución de distritos recientemente adoptado por el Estado. La demanda argumenta que el plan impone distritos congresionales manipulados en base a la raza, en violación de la cláusula de igualdad de protección de la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Regresamos con nuestros panelistas para hablar de ello. Comienzo contigo. Alfonso, ¿crees que el DOJ tiene suficientes elementos para ganar esta demanda? ¿Y cuál sería la principal diferencia entre la propuesta 50 de California y lo que sucedió en Texas? Bueno, primero que nada, sí, tienen un argumento muy potente, o sea, sí, pero tienen que demostrar la evidencia. Ellos dicen en su argumentación que en los debates que se llevaron a cabo para discutir el rediseño de estos distritos, que eso fue un factor esencial, crear unos distritos que incluyeran a un grupo significativo de votantes hispanos que votaran a favor de los demócratas. Si la raza efectivamente fue un factor esencial, pues efectivamente el Supremo podría invalidar ese mapa. La diferencia en el caso de Texas es que en el caso de Texas, el propio Departamento de Justicia de la administración Biden se había quejado de los distritos que se habían diseñado en Texas en el 2021, creo, diciendo que no eran lo suficientemente representativos de grupos minoritarios. Y los republicanos intervienen para rediseñar esos distritos, dándole más representación a electores de grupos minoritarios, siendo más justos.
incluso hay varios de esos distritos que son ahora mayoritariamente hispanos, no porque han sido construidos arbitrariamente, sino reconociendo la población del distrito. Entonces, esa es la diferencia. O sea, los republicanos en Texas han sido justos, balanceados, mientras que en California da la impresión que se utiliza el factor de raza para diseñar arbitrariamente estos distritos para darle una ventaja a los demócratas. Y yo creo que si esto llega al Supremo, porque muy bien pudiera llegar al Supremo, yo creo que el mapa pudiera ser invalidado. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Y si sientes que esto va a parar entre Texas y California, o si es algo que va a seguir replicándose de cara a las elecciones de medio término. Pues a mí me parece una discusión, digamos, constitucional muy interesante, porque lo que yo entiendo, lo que a mí me parece que es el punto fundamental, es que el Departamento de Justicia lo que dice es que se está utilizando la raza como una proxy de intereses políticos. Entonces, cuando se utiliza en ese sentido, pues viola la Constitución, porque la Constitución dice la raza no puede ser usada como una proxy para avanzar intereses políticos. Me parece que sería interesante ver qué puede decir la Corte Suprema de Justicia sobre esto. Ahora, sobre los otros esfuerzos, creo que se han detenido, han tenido problemas, y para mí la verdad es que es mejor que esto pare aquí, que esto no continúe. Yo de verdad que creo que aunque es evidente que los demócratas han utilizado esto, digamos, exageradamente y mucho más que los republicanos en su beneficio, yo creo que ninguno de los dos partidos debería hacer eso, y insisto en que la solución es tener buenos candidatos, presentar soluciones y no estar dibujando. Es que esos mapas ya, cuando uno a veces mira, son un descaro cómo dibujan esas líneas. Creo que esto tiene que parar, y creo que por ahora han tenido problemas las otras iniciativas para sacar esto. Andrés, ¿cómo lo ves tú? Y cerramos el tema contigo. Bueno, imagínate, también como lo dice Vanessa, ¿no? Si nos vamos al mapa de Illinois, bueno, eso es una cuestión ahí de culebras con culebras, cuando ves que al final del día eso es de lo que viene la palabra gerrymandering, ¿no? Que parece una culebra en el mapa. O sea, es lo que al final del día, cuando tú ves California, todo lo que hizo California Newsom fue en respuesta a Texas, ¿no? Si Texas nunca hubiese hecho, pues California entonces no lo inventa. La diferencia es que Texas tenía sus principios, como lo dice Alfonso, y California es simplemente una reacción a Texas y de tratar de hacer los mapas de la forma más favorable para los demócratas. Y eso es lo que están buscando. Ahora, si esto llegase a la Corte Suprema, no solamente las implicaciones en California, sino las implicaciones en el resto del país. Es decir, esta demanda pudiese de una u otra forma no solamente a favorecer en general a los republicanos en California, que recordemos que pasando Prop 50, los republicanos vamos a perder 5 puestos en California, que en este Congreso con lo corto que está es bastante importante, ¿no? Pero también es el hecho de cómo eso pudiese repercutir en otro. Cuando combinas esto con lo que posiblemente pueda pasar en las próximas semanas o el mes, con el tema de que la Corte Suprema quite el Voting Rights Act o que modifique partes del Voting Rights Act, y si también se busca hacer el push en el census de cambiar la forma en la que se cuentan las personas que no son ciudadanos. O sea, estamos viendo que en el 2026, y quizás no 2026, pero muy potencialmente el 2028, o sea, las elecciones van a ser muy, muy distintas a los que hemos estado acostumbrados, en el sentido de que vamos a tener estados casi completamente de un lado, como ya se tiene en New England, que tenemos estados en New England, como Maine, Vermont y otros, que son completamente demócratas, a pesar de que hay entre 35 y 45% de republicanos en esos estados. Empecemos a ver cosas como esas en otros estados. O sea, que a mí no me parece, pero de que si eso es lo que los partidos deciden para contrarrestarse entre ellos, bueno, que al final del día la Corte Suprema lo determine, ¿no? Lo decida. Y lo que dice Andrés, que lo hemos comentado en otro momento, sobre la ley de derechos de los votantes, es fundamental, porque si es así, sabemos que ahí se han creado, sobre todo en el sur, un número de escaños congresionales donde la mayoría son grupos minoritarios, pero se ha hecho a base de la ley. Se dicen que eso no se puede hacer. Los republicanos pudieran terminar con más de 12 escaños en el sur. Ahora, lo que se hizo en California no es a tenor con la ley de derechos de los votantes, sino fue algo arbitrario, pero nuevamente tienen que demostrar la evidencia de que esa fue la razón principal, utilizar la raza para conseguir ese favor político. Y vamos a estar muy atentos a ello. Y bueno, con esto nos vamos al segmento favorito de muchos aplausos y abucheos. Comenzamos contigo, Vanessa, con lo no tan positivo de la semana. ¿Para quién van tus abucheos?
Pues para algunos demócratas en redes sociales que tras el, no sé cómo llamarlo, el incidente, bueno, el episodio que tuvo el senador Federman esta semana, han estado deseándole la muerte. Varios usuarios han hecho, digamos, un recuento de todos los comentarios terribles de demócratas que le han dicho que esto es karma. El mismo senador Federman hace poco en una entrevista en el New York Times dijo que se había dado cuenta que si bien tenía malos deseos por parte de republicanos y demócratas, que sobre todo eran los demócratas los que lo atacaban, y ahora en una situación que está pasando difícil, pues es triste ver cómo su partido le desea incluso la muerte. Por supuesto, sobre todo con temas de salud, ¿no? Es de pésimo gusto, es terrible. Ahí están los abucheos. Nos vamos contigo, Andrés. ¿A quién vas a abuchear el día de hoy? Mira, me van a odiar porque ya tengo rato tirándole a nuestro partido, pero lamentablemente, o sea, cuando vemos la semana pasada lo que pasó, Karina, los abucheos tienen que ir a ciertas partes de mi partido, ¿no? De nuestro partido, el Partido Republicano, porque terminamos perdiendo unas elecciones que ya sabíamos que íbamos a perder, pero la vez pasada no se perdió de esta manera. La vez pasada, en 2021, en New Jersey, no se perdió de 14 puntos, se perdió por 3 puntos, y ahora se perdió por 14, que se parece a como se perdió en 2017, que fue la primera elección que tuvo Donald Trump después de ganar, que se perdió por Murphy ganando casi por 15 puntos. O sea, y si vemos lo que pasó después en 2018, que los demócratas ganaron 43 escaños en la Casa Blanca, que Dios nos agarre confesados si eso vuelve a pasar. Entonces hay que entender realmente que los hispanos no es una demográfica tan fácil, que si lo logramos ganar en el 2024, hay que ver por qué los ganamos y seguir con ese rumbo, porque no se puede asumir, así como asumieron los demócratas, de que si usted es hispano, afroamericano, mujer, va a votar por los demócratas. Eso no pasó el año pasado, pero tampoco podemos asumir ahora lo contrario con nosotros. Así que así va mi abucheo, de que entendamos por qué pasó lo que pasó la semana pasada para impedir que pase algo parecido el año que viene. Y me parece muy acertado tu comentario. Tiene que haber esa introspección dentro del partido. Tiene que haber, sobre todo de cara a las elecciones de medio término, y tiene que haber un reconocimiento. Es completamente válido. Algo se está haciendo mal, ¿qué es lo que se está haciendo mal? Y corregir si esto se está haciendo mal, sobre todo con un voto tan importante como es el voto hispano. Vámonos contigo, Alfonso, ¿para quién va tus abucheos de la semana? Mira, yo quiero abuchear a los activistas de izquierda que siguen manifestándose en las afueras de las facilidades de ICE en Chicago. Yo obviamente creo en la Constitución, creo en la libertad de expresión, pero incluso las manifestaciones tienen que ser ordenadas y razonables. Estas personas continúan bloqueando carreteras, calles, bloqueando el tráfico, acercándose indebidamente a la policía para provocar, incluso incurriendo en violencia en contra de agentes de ICE. Eso es totalmente imprudente. Ayer mismo se arrestaron a más de 21 personas, varios agentes de ICE quedaron heridos. Lo que están buscando es provocar la violencia. Esto no son manifestaciones políticas, estas son manifestaciones organizadas por gente de izquierda dura que lo que está buscando es confrontación violenta y hay que rechazarlo. Ahí están esos abucheos fuertes. Justo estábamos viendo uno de estos videos virales que se ha hecho virales en las redes sociales, en donde un entrevistador, no sabemos en realidad quién es, le pregunta a un agente de ICE hispano en medio de un operativo, le dice, ¿hablas español? Y el agente le contesta y le dice, oye, la comunidad quiere saber cuánto te pagan por cada migrante que detienes. Y el agente de ICE le contesta y le dice, señor, nosotros no recibimos dinero por cada persona que arrestamos. Nosotros no somos cazarrecompensas. Dejen de creer todo lo que escuchan. Somos agentes federales haciendo cumplir la ley. Y en otro momento le pregunta y le dice, ¿y no te sientes mal como hispano de arrestar a otros hispanos? Y le dice, más bien usted debería de preguntarme, yo soy un agente para hacer cumplir la ley y mi deber es hacer cumplir la ley. Eso es lo que usted debería de preguntarse independientemente de la raza. Y entonces se retira y se va. Creo que esta retórica ha sido demasiado nociva, la que se ha puesto y con la que se ha manejado a los agentes de ICE y cómo se les ha estigmatizado a grado de poner su seguridad y su vida en riesgo, como lo hemos visto con estas manifestaciones violentas. Vámonos ahora, a las cosas positivas, porque también hay mucho que celebrar y cosas buenas. Comenzamos contigo, Vanessa. ¿Para quién van tus aplausos de la semana? Para los dos líderes republicanos, el senador Thune, que logró esos ocho demócratas votando con los republicanos,
Y por supuesto Mike Johnson, que es uno de mis políticos favoritos, que lo vimos todos los días a las 10 de la mañana dando ruedas de prensa y que mandó a todos los congresistas a sus casas y evitó el show que hubiera sido mantener la Cámara abierta durante estos días. Entonces, aplausos para estos dos que lograron lo que en algún punto parecía como imposible. Yo creo que toda la gente en realidad con sentido común, yo creo que aplaude el que se haya reabierto el gobierno, no solamente por los empleos federales, por las familias, por la gente que necesita esos fondos, sino justo a tiempo, ojalá para restablecer el orden en los aeropuertos del país, en esta que es una de las épocas más ocupadas. Nos vamos contigo, Andrés, ¿para quién van tus aplausos? Bueno, más que no le quiero llamar aplausos, sino reconocimientos a unarme a lo que dijo Steve Bannon. Steve Bannon, que es uno de los ideólogos principales de MAGA hace muchísimos años, él dijo que cuando ganó Zohran Mamdani, que game recognized game, que el juego reconoce el juego. ¿Por qué? Porque Mamdani hizo una campaña populista como la hizo Donald Trump en el 16 y en los últimos años. Eso es lo que gana elecciones en Estados Unidos. Entonces es un reconocimiento de que lo que se hizo en Nueva York, a pesar de que Mamdani es una de las peores políticas que vamos a sufrir en los próximos años, es que hizo un juego como que hay que reconocer que nosotros también tenemos que no pensar que cuando se vaya Donald Trump, el juego se va con él. Es Donald Trump el que nos dio el norte de lo que hay que hacer aquí en Estados Unidos. Y mientras nuestros adversarios lo reconocen, porque incluso tuve la oportunidad de escuchar al jefe creativo de Zohran, que el tipo dijo unas cosas terribles, pero una de las que dijo es que Donald Trump es el mejor político que hemos tenido en los últimos años. Que te lo diga el jefe del socialista Mamdani, es que ellos reconocen cómo ganar y nosotros tenemos que entenderlo también para seguir ganando tal como lo ha hecho el presidente Donald Trump. Ahí están los aplausos para ese comentario, muy interesante, por cierto. Y cerramos contigo, Alfonso. Además te veo riéndote, ¿por qué? Hoy es un día muy triste, vamos a terminar mal la semana porque yo voy a reconocer a los demócratas también. No, pero es ¿cómo? un abucheo medido. Aquellos demócratas, senadores demócratas, 7 demócratas y un independiente que votaron para acabar con el cierre del gobierno, votaron a favor de la resolución continua. Son medidos porque esta gente podía haber votado a favor de la resolución continua desde el primer día, pero debo decir que como sea, están bajo presión continua de extrema izquierda. Ya vieron que la mayoría de los demócratas no votaron a favor de la resolución, así tuvieron el valor, la valentía de votar a favor de la resolución y por eso no los voy a aplaudir, voy a hacer como Andrés, los voy a reconocer. Lo siento, aquí se llama aplausos, así que ahí va los aplausos para estos funcionarios demócratas que tuvieron el sentido común y el buen gusto de por lo menos en este punto reabrir el gobierno que tanto se necesitaba. Compañeros, como siempre un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias Andrés Guilarte, Vanessa Vallejo y Alfonso Aguilar. Que tengan excelente fin de semana. Y gracias a ustedes por su confianza en Voz News. Vaya de inmediato a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Si ya nos está viendo en YouTube, suscríbase para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos. También nos puede escribir aquí por las redes sociales. Que tenga un excelente fin de semana y si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.